a la mayoría de todos nosotros nos preocupa un poco pues los contenidos a los que pueden acceder nuestros hijos o también nuestros nietos, sobre todo en redes sociales. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a estar acompañados y Dani de Castro es que nos trae los datos. Cuéntanos. Sí, estamos con Diego Miranda, que es criminólogo y que es una enciclopedia en conducta de las personas y que has tenido bastantes éxitos, por ejemplo, en captar a pederastas, ¿verdad? Bueno, soy una persona curiosa, soy una persona que le gusta investigar y gracias a Dios he tenido la suerte de que en el radar ha caído algún malo y lo hemos podido quitar del medio. Sí. Vamos a ir viendo, Vanessa, en pantalla cuáles son esos peligros a los que nuestros menores, sobre todo cuando están en las redes sociales, están expuestos. Por ejemplo, vemos que tienen contenido inapropiado a veces que pueden ver, contenido que llega a ser sexual, violento o incluso de drogas, ¿verdad, Diego? Eso es, así es. Están bastante bien aquí en pantalla reflejados los más importantes. En el primer bloque, pues serían todos aquellos que acerquen a los muchachos pues a drogas, a armas, a cosas de este tipo que no sean sexuales. El ciberacoso, pues lamentablemente los muchachos ahora con los dispositivos digitales les cuesta mucho desconectar cuando están siendo molestados. Sexting, todo lo que tiene que ver con el sexo, podríamos definirlo entre sus más o menos edades. El grooming, ¿qué es el grooming? Que la gente no lo sabe, yo creo. Bueno, el grooming es cuando un adulto intenta suplantar, por decirlo de una manera muy rápida, cuando un adulto intenta suplantar la identidad de un joven o de un menor para acercarse a eso, a un niño o a un joven o un menor con propósitos sexuales. Y luego es importante, Vanessa, igual que cuando están en la calle no revelen información, es muy importante sobre todo en las redes sociales, ¿verdad, Diego? Pues nos vamos de vacaciones, en Facebook o cualquier cosa de estas y estamos dando una información valiosísima a los malos. Y los niños no lo tienen que hacer tampoco. Y si salimos a la calle y preguntamos a la gente si están preocupados por lo que pueden ver nuestros hijos o nietos en Internet, la respuesta está muy clara. Los contenidos que hay engañan mucho. Engañan hasta a los mayores que a los críos. De todo, hay peligro de todo. El que tenga hijos, que los eduque. ¿Intentáis poner algún tipo de control parental, de filtros? Bueno, sí, controlamos y confiamos, sobre todo. Intentamos tener control, pero es una cosa relativamente complicada. Pero afortunadamente nuestra niña tiene suficiente sentido común para saber que eso corresponde a otras edades. Él tiene control parental y solo se lo dejamos un ratito todos los días. Yo siempre les digo, no cojáis llamadas que no conozcáis el número, no contestéis por Instagram a nadie que no conozcáis, pero bueno, ahí nos quedamos los padres. Me da miedo, no terror. Lo escuchábamos, me da miedo, no terror, y también hablaban de ese control parental, pero Diego, estamos en una sociedad en la que cada vez es más fácil que accedan a este tipo de contenidos sin querer saberlo ni sin ser conscientes los niños, los menores. Los dispositivos digitales se han convertido en una extensión de nosotros mismos y obviamente pues también de la gente joven. Y eso, sin duda alguna, es una ventana abierta al mundo. ¿Sí? Antes, si tú vivías en una localidad de 1000 personas, pues a lo mejor había una persona en la localidad, pero ahora con esa ventana abierta al mundo, pues obviamente te puedes acercar más a riesgos, a amenazas y exponerte con el hándicap y con lo que hay que tener también muy presente que en Europa, en Occidente, esa amenaza se puede movilizar muy rápido hasta el lugar en el que tú estás. ¿Sí? Es una ventana exponencial, que si había antes 10 peligros, ahora tenemos 100. Efectivamente, sí, efectivamente, porque me gustaría matizar una cosa, y es que cuando tú le preguntas a los ciudadanos, dime una cualidad, define para qué sirve Internet, te dicen que es una excelente herramienta de información. Y más que una herramienta de información, es una herramienta de comunicación. Internet muchas veces desinforma más que informa, pero en cambio sí que nos permite poder llegar a establecer una relación con una persona que puede ser buena o no buena en cualquier parte del mundo. Y Vanessa, por fortuna, tenemos, por ejemplo, a la Policía Nacional, que lo que intenta es ayudar a los niños y prevenir en los colegios y en otros lugares, y se lo han contado a Enrique Laviano. Muchos padres aragoneses se hacen esa pregunta: ¿cómo podemos controlar, entre comillas, el acceso de nuestros hijos menores de edad en Internet y en las redes sociales? Para respondernos a estas preguntas tenemos a la inspectora Beatriz Gambón, de Policía Nacional. Beatriz, ¿qué peligro se encuentra un menor ahora mismo en las redes? Pues son muchos los peligros y además importantes, así es que mucho acompañamiento hace falta. ¿Qué medidas de seguridad hay hoy en día en las redes sociales para no caer en malas manos?
Es fundamental que eduquemos a nuestros hijos en un espíritu crítico y que acompañemos toda su progresión en Internet. Es un mundo que ha llegado para quedarse y necesitamos educarles, acompañarles y ayudarles. Y a nivel legal, un mayor de edad que quiere captar a menores, ¿a qué penas se puede llegar a enfrentar si sus comportamientos son delictivos? El Código Penal establece hasta 9 años de prisión, más luego las agravantes, por delito cometido. Y, por ejemplo, en Cádiz tuvimos un caso que se gestionó aquí en Zaragoza y el máximo al que fue condenado fueron 142 años de prisión. Si mi hijo está siendo víctima de un ciberacosador o tengo sospechas de ello, ¿cómo debo actuar como padre? Hay que actuar rápido y a la vez con serenidad y tranquilidad para que el menor pueda expresar todo lo que tiene dentro, este problema que le acucia tanto, y bueno, venir a denunciar a todas las oficinas de denuncias, 091, incluso por internet también, y se puede hacer de forma anónima. Así es que estamos abiertos, tenemos todas las posibilidades al acceso de todos los ciudadanos para que vengan. ¿Hay alguna aplicación policial, Beatriz, que podamos tener los padres o incluso los menores en un caso de algún tipo de problema, sobre todo en internet? Nosotros recomendamos siempre las aplicaciones de control parental que están en las redes sociales y luego en nuestra página web de policía.es, y allí encontrarán todos los ciudadanos la información que necesiten. Son importantes, y ya la última, Beatriz, las pruebas que yo voy a presentar en el momento en que crea que mi hijo está siendo una víctima, que debo llevar a la policía para hacer una denuncia y que se pueda, vamos a decir así, pillar a ese ciberacosador. Es un aspecto fundamental, Enrique, el recopilar todas las pruebas necesarias que luego nos harán que el atestado y el procedimiento sea fructuoso. Así es que todo el mundo conserve todo, haga capturas de pantallas y luego ya veremos cómo lo gestionamos. Beatriz Gambón, inspectora de Policía Nacional, muchas gracias por atendernos. Bueno, pues ya veis, el control y la vigilancia claves para estar encima de nuestros menores hoy en día en el acceso a las redes sociales. Ya vemos que la educación y la prevención son muy importantes, pero tenemos que hacer también el trabajo en casa, tenemos que hacer ahí los deberes, Diego. Por ejemplo, cuando ellos cogen el móvil, permanecer cerca, que no se cierren y estén ellas viendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, hablamos mucho del control, y yo creo que es más importante que al final les hagamos partícipes de que ellos interioricen de que es bueno que adopten una serie de pautas, ¿sí? Los que somos ya un poco mayores no nos poníamos, hubo una época que íbamos sin casco en la moto, no nos poníamos el cinturón, hemos interiorizado ahora todos que hay que hacer esas cosas, o sea, lo hemos normalizado. Pues con los dispositivos digitales hay que hacer exactamente lo mismo. Si le estamos enseñando al niño que en la calle no tiene que hablar con un desconocido, hagámosle entender que con casi total seguridad está hablando con personas desconocidas en Internet. Si le estamos enseñando al niño, pues eso, que no hablaría con una persona que en la calle estaría con un pasamontañas o con una capucha y no conocemos su identidad, pues que el niño entienda con juegos, de una manera pedagógica, que la foto de ese personaje que está viendo en Internet, entonces... Diálogo sobre todo, ¿no? Poner unas normas, pero que haya un diálogo y que ellos aprendan. En la vida, en el mundo digital como en el mundo analógico, al final, siempre, voy a hacer una expresión muy coloquial, metemos la gamba por el aspecto comportamental, ¿sí? Siempre. Entonces, lo que les tenemos que hacer, igual que nos preocupamos y les enseñamos a cruzar la calle y una serie de cositas en ese mundo analógico, hay que enseñarlas en el mundo digital. Por ejemplo, Vanessa, les tenemos que enseñar también que la webcam es imprescindible que esté apagada, y luego lo que hablábamos, ese control parental, hay algunas aplicaciones que funcionan. Fíjate que yo creo que lo de la webcam apagada, Diego, también es un consejo hasta para los adultos. Efectivamente. Cada vez es más sorprendente ver gente que no se deshace de esa prolongación que se ha convertido en los dispositivos digitales de nosotros, que los tienen al lado de la mesita de noche, o que, oye, que se los llevan hasta el baño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero es, como siempre voy a insistir en la parte comportamental. El dispositivo digital no puede estar en la misma habitación en la que tú estás descansando o estás durmiendo. Y eso aplica para niños, para jóvenes y para adultos. Es muy importante eso, y presta atención porque vamos a hablar desde un punto de vista sociológico. Hemos preguntado a un sociólogo cómo lo ve él y esto es lo que nos ha contado.
El principal problema es que Internet y las redes sociales nacieron para los adultos, pero los nativos digitales se han criado con ellas. Se han socializado de alguna manera con unas redes sociales que no están preparadas para ellos. Habrá que poner filtros, habrá que trabajar también para que haya una protección a la infancia y la adolescencia. Lo complicado es mantener un equilibrio entre la libertad de los niños y adolescentes y el control parental necesario. Hay que poner los límites, pero hay que ser conscientes de que los discursos paternalistas de que es malo, que no lo uses, que te puede pasar, no funcionan con los adolescentes. Tienen que ser mensajes más constructivos y dándoles soluciones y alternativas. Muchas veces los filtros que limitan el acceso a ciertas páginas no funcionan. Ellos se buscan sus trucos, por muchos controles que se puedan poner, por muchos límites, con lo cual tiene que haber formación. Retos virales de TikTok y otras redes sociales son muy peligrosos, ya que se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Las redes también tienen la capacidad de meterles en situaciones que ellos no han buscado, pero finalmente están dentro de ella. Son vulnerables. Y lo habíamos comentado antes, hay una parte muy interesante de Diego Miranda como criminólogo y también como analista de la conducta en la que tú, Diego, conseguiste desentrañar y destapar a un pederasta, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios así es y eso tiene que servirnos, yo no soy el protagonista de esa historia, pero sí tiene que servir para que todo el mundo se nos despierte la curiosidad de por qué pasan estas cosas. Estamos viendo las imágenes ahora mismo en pantalla. Sí. ¿Cómo conseguiste saber que esa persona era un pederasta solo por las fotos? Bueno, los seres humanos vemos esa pregunta que lanzaríamos a toda la audiencia, ¿no? ¿Cómo vemos los seres humanos? Los seres humanos, y entonces nos diría la mayoría de las personas, nos dirían, vemos con los ojos. No, los seres humanos vemos con el cerebro. Los ojos lo que hacen es que captan luz y poco más, ¿no? Entonces, hay conocimiento, hay una serie de técnicas que nos permiten, estas fotografías que están en pantalla lo dicen todo, ¿sí? No sé si podría ir un par de fotografías hacia atrás. Este sujeto, en las fotografías que estábamos, cuando vino aquí a Zaragoza, en las fotografías que encontramos en su web, casi siempre estaba manejando a los niños, los estaba manejando por el lado derecho de su cuerpo, ¿sí? Todos los que son papás, todos los que son las que sois mamás, cuando lleguéis a casa, ¿sí? Esa foto no sé si se podría quedar ahí un segundito, cuando lleguéis a casa y abracéis a vuestros hijos, siempre lo vais a hacer por el lado izquierdo de vuestro cuerpo, siempre, porque los hijos es lo que más queremos del mundo y cuando nos acercamos a nuestros hijos tenemos una hiperactivación del hemisferio derecho del cerebro, que es el emocional, y eso nos hace que tengamos más corporalidad del lado izquierdo. ¿Tú lo viste muy claro? Yo lo vi muy claro porque cuando las personas que después de muchos años dedicados a protección ahora nos dedicamos un poco a labores de inteligencia o bastante a labores de inteligencia, hay una serie de ítems de formación objetiva para nosotros que para las personas van a estar viendo estas imágenes y no les van a gustar y les van a estar produciendo rechazo, pero la información que les está dando estas imágenes es subjetiva. Y para nosotros es información objetiva. Y aquí había muchos ítems que decían sin género de duda que este señor este sujeto era un depredador sexual, como así fue. Diego, tú eres experto en la conducta y vamos a hablar con un experto en ciberseguridad. Buenas tardes, que está al otro lado en Skype. Bueno, buenas tardes. ¿A qué edad puede empezar a tener acceso a Internet un niño? ¿A qué edad es recomendable? Vamos a ver, lo primero de todo, no existe ninguna regla acerca de qué edad es mejor para nuestros hijos que naveguen o utilicen un smartphone. No hay ninguna ley que nos digan a qué edad deben de comenzar. Esto sí, siempre va a depender muchas veces de muchos factores como la madurez que tenga nuestro hijo u otro tipo de factores emocionales, físicos, que están dentro de ese ámbito. Para poner un ejemplo, un rango de edades que para mí puede ser la aconsejable para hacer eso uso. Personalmente, creo que los niños pueden comenzar a explorar Internet a partir de los 6 o 7 años, siempre y cuando estén supervisados por un adulto. A partir de los 4 o 5 años, podemos enseñar a nuestros hijos a hacer buen uso de los dispositivos móviles y pongo un ejemplo de ello. Es tan simple como sacar
una fotografía con nuestros hijos de algo que les guste, como puede ser un monumento, una mariposa, una obra de arte, lo que sea. Y posteriormente trabajar con ellos en la búsqueda de información en Internet, leer ese contenido, buscar más imágenes relacionadas con eso que les está gustando, documentación y aprender un poquito con ellos. La clave de todo esto, en esta pregunta, es Internet es una herramienta maravillosa, no tenemos que hacerles creer que es una herramienta mala y que puede complementar mucho a su aprendizaje. Álvaro, en esta situación, por ejemplo, ¿qué filtros podemos llegar a aplicar en sus teléfonos móviles o en sus dispositivos para de una manera u otra pues impedir que accedan a determinados contenidos? ¿Existen y realmente evitan que se acceda a esos contenidos o es imposible? Existir existe. Hay que saberles utilizar. Lo primero, yo siempre lo separo en varios factores. Lo primero de todo es educar el buen uso de Internet. Es mejor educar a los niños sobre el buen uso de Internet que directamente restringirles, prohibirles que se conecten. Eso no debemos hacerlo como padres, sí que debemos de educarles a manejar esas herramientas. La segunda, y súper importante, y creo que está en boca de todos, es la supervisión parental. Es importante pasar el tiempo en línea con tu hijo para enseñarle cuál es el comportamiento adecuado en Internet. Una idea, para poner un ejemplo de esto, es para la supervisión parental, ¿en dónde voy a colocar el ordenador cuando tenga a los niños menores en casa? Normalmente los padres lo que hacen es colocarlo en una habitación, aislarles. Eso nunca es aconsejable. O sea, el ordenador tiene que estar en un lugar de la casa, en un uso familiar donde se conviva y supervisar de vez en cuando lo que están haciendo. Pues, como padres, también. Dime. Muchas gracias, Álvaro. Se nos acaba ya el tiempo para hablar de este contenido, pero hemos aprendido mucho con estas lecciones. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y, Diego, ya para acabar, hay algunos casos donde acaba ya en tragedia, incluso en suicidio, cuando hay niños que hacen hasta una especie de challenge, de tácticas virales. Sí, bueno, esa ventana de... Los muchachos ahora están muy preocupados porque la sociedad es así, ¿sí? Por la fama, ¿sí? Por la popularidad. Por los likes. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay gente mala, lamentablemente, que crean retos, crean pruebas para que los muchachos pues hagan una inmersión en ellas y el resultado siempre va a ser negativo, siempre va a ser malo para los chavales.